Vamos a dar inicio con nuestra sesión de hoy jueves 22 de agosto y en esta ocasión tenemos el tema de enfermedad de Chagas. Nos va a hacer el favor de impartir el doctor Yuri Roldán Aragón. El doctor Yuri Roldán Aragón, él es infectólogo y está adscrito al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Bienvenido, doctor. Sí, buenas tardes. Agradezco su invitación, doctor Cibaja, para estar el día de hoy aquí con ustedes. Y no sé si ya empezamos a correr las diapositivas. Bueno, en cuanto a esta enfermedad, ¿verdad? Es una, como su nombre lo dice, también se conoce como tripanosomiasis americana. Y se ha detectado pues en todo lo que son las Américas, ¿verdad? América del Sur, Centroamérica y parte de Norteamérica, incluyendo México y sur de Estados Unidos. De alguna manera pues en Brasil, Bolivia, ¿verdad? Argentina es donde han tenido un contacto más cercano con esta enfermedad, y ellos son quienes describen de manera inicial esta patología. Es el doctor Carlos Chagas quien la describe en 1909. Él identifica el parásito, identifica el vector y su mecanismo de transmisión. Sin embargo, pues a pesar de que es una enfermedad pues descrita recientemente, hay evidencia, ¿verdad?, en paleoparasitología. Se han encontrado momias en Bolivia, en Perú, que demuestran que algunas personas de hace 9.000 años padecieron de esta infección, ¿no? Se ha detectado la infección en personas hace 9.000 años en Sudamérica. Pues es importante mencionar que el Trypanosoma cruzi, ¿verdad?, que es el agente causal de esta infección, es un protozoario del orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae. Considera que es una zoonosis. Esto quiere decir que es transmitida a partir de otros animales, ¿verdad?, distribuidos en la naturaleza, que pueden ser un reservorio muy importante para este parásito. Y es transmitida por el artrópodo, ¿verdad?, por varias especies de artrópodos. Se han identificado más de 140 especies de triatominos, pero solo unos cuantos transmiten Trypanosoma cruzi, y esto tiene que ver con sus hábitos de alimentación y de defecación. Como vamos a ver más adelante, la infección se transmite cuando este triatomino se está alimentando y puede estar infectado por Trypanosoma cruzi y defeca. Estas especies que se alimentan y de manera inmediata defecan y depositan de esta manera el parásito, y a través de las heridas que producen o a través de mucosas es que se transmite, ¿no? Y hay algunos triatominos que no defecan de manera inmediata y entonces no son vectores eficientes, ¿verdad?, para la transmisión de esta infección. Dentro de las especies de triatomas o de triatominos que transmiten esta infección, pues en México se ha identificado a Rhodnius prolixus. Es también conocida, se considera que es una chinche. También se le llama chinche besucona, ya que suele alimentarse, ¿verdad?, en la cara, ¿verdad?, cuando las personas duermen. Se dice que es de gran tamaño, puede llegar a medir de 1 a 5 centímetros, y a pesar de su tamaño, rara vez es percibida por el huésped, ¿verdad?, por el humano cuando se está alimentando. Le gusta vivir cerca de las casas, ¿verdad?, en madrigueras, en cuevas, en los jardines, ¿verdad?, alrededor de la casa, y en casas que sean de pues generalmente personas de bajos recursos. Tienen hoyos, ¿verdad?, en las paredes o en techo de palma, ¿verdad? Ahí es el hábitat donde le gusta esconderse a esta chinche, y en la noche, ¿verdad?, que le da hambre, pues baja y se alimenta. Es de hábitos nocturnos, le gusta picar de noche, y característicamente defecan cerca del sitio de la picadura, y ahí es como van a transmitir el parásito. También se dice que son atraídas por la luz, ¿verdad? La luz, los focos de las casas, pues los atrae,
y también ellas pueden infectarse a través de la ingesta por canibalismo. Si una grande se alimenta de una chica y la chica está infectada, de esta manera también la chinche puede contagiarse y transmitir la infección. También hay estudios realizados en México que han mostrado que Triatoma longipenis es otro de los vectores importantes de esta enfermedad. Hay estudios en el norte del país, en Monterrey, pues donde han identificado este parásito. Y aquí vemos unas fotografías, ¿verdad?, de esta chinche. Vemos sus dimensiones, ¿verdad? Vemos que pasa por varios estadios y podemos ver sus huevecillos también. Y aquí en este diagrama vemos cómo es su ciclo vital. Recordar entonces que la chinche se alimenta de mamíferos, de sangre, es hematófaga. Aquí vemos alguna lista de algunos huéspedes vertebrados como el armadillo, el tlacuache, el mapache, ¿verdad? Se han identificado que algunas poblaciones de estos vertebrados, de estos mamíferos, tienen hasta un 40% de prevalencia de infección, y entonces estas chinches, al alimentarse de ellos y estos mamíferos estar infectados, ¿verdad?, se alimentan de la sangre contaminada, succionan, y se habla de un ciclo dentro del triatomino. Ellos succionan y lo ingieren en forma de tripomastigote, y hay un ciclo, ¿verdad?, en el intestino de esta chinche. Pasa por varias fases: epimastigote, amastigote, y en el momento que defeca, lo va a defecar en forma de tripomastigote. Decíamos entonces que esta succión, ¿verdad?, en el humano puede generar prurito, y entonces uno autoinocularse en la herida, al rascarse, introducir de esta manera el tripomastigote. Y ya vemos cómo en el torrente sanguíneo se presenta como tripomastigote metacíclico, y de ahí se va a convertir en amastigote, que es el parásito que va a migrar a los tejidos. Tiene predilección por los músculos, músculo esquelético, músculo miocárdico, y ahí se va a depositar, y ahí es como se va a empezar a reproducir en forma de amastigote. Una vez que se multiplica dentro de las células, estas van a ser destruidas y es liberado al torrente sanguíneo en forma de tripomastigote. Como podemos ver aquí en el diagrama, pues se va a ir a depositar prácticamente a todos los órganos: al hígado, al vaso, al cerebro, al corazón. Como vamos a ver más adelante, en esta etapa de la infección aguda, pues puede manifestarse como miocarditis y dar complicaciones graves a nivel miocárdico con muerte súbita, o meningoencefalitis también en esta etapa. Sucede algo similar a lo que pasa con tuberculosis, ¿verdad? Estos parásitos pueden quedar en los tejidos de manera latente, estarse multiplicando de manera muy lenta y asociarse a parasitemias de bajo nivel durante tiempos prolongados. Si una persona está infectada y luego es atacada por otra de estas chinches y se alimenta, pues la persona puede infectar a la chinche y de esta manera seguir el ciclo, ¿verdad?, de transmisión. Entonces, el principal mecanismo de transmisión, ¿verdad?, de nuestro medio por lo menos, es la picadura del triatomino, de la chinche, ¿verdad?, sobre todo en áreas rurales. Sin embargo, se ha visto que también es posible la transmisión a través de transfusión sanguínea, sobre todo en lugares con alta endemicidad. Ya dijimos, la persona puede estar teniendo parasitemia de bajo nivel y al ir a donar, pues dar sangre contaminada. Se ha visto, ¿verdad?, que aquel que dona sangre y está infectado tiene un riesgo de 10 a 20% de transmitir la enfermedad a la persona que le dona. También se ha visto que, ya que comentábamos que está en los tejidos, en el músculo, en los tejidos, a través de trasplantes de órganos se ha identificado la transmisión. También se ha descrito muy bien la transmisión transplacentaria de madre a hijo. Se ha
calculado un riesgo del 5% si la madre está infectada de que transmita el parásito a su hijo. También se han descrito brotes de transmisión a través de alimentos, ¿verdad? En Brasil hay varias descripciones de cómo alimentos que son contaminados con la chinche infectada, y al compartir los alimentos se puede relacionar a brote. Y en menor grado accidentes de laboratorio, personas que trabajan con este parásito en laboratorios. La infección por Trypanosoma cruzi, ya dijimos, es una zoonosis, por lo tanto pues se requiere de manera importante la presencia del triatonino, este vector, y se ha identificado estas especies que transmiten desde el sur de Estados Unidos, decíamos en Texas, hasta la Patagonia Argentina. Se ha visto que puede haber un reservorio en la naturaleza muy importante, de más de 150 especies de mamíferos pueden estar infectados, y bueno, y estas chinches al estar en la naturaleza pues también van a buscar alimentarse de estos mamíferos y pueden infectarse de esta manera, ¿no? Por esta razón pues es muy difícil el control, ¿verdad?, en regiones selváticas o en las comunidades rurales, porque hay una gran cantidad de reservorio en los tlacuaches, en las ratas, en todos los mamíferos que viven alrededor de las viviendas. Y ya decíamos que además a la chinche le gusta vivir cerca de las viviendas, ¿verdad? Le atrae la luz de los focos, y se alimenta del humano, y entonces es un medio muy propicio para que se mantenga ahí. De tal manera que la tripanosomiasis americana pues se considera una enfermedad de la pobreza, ¿verdad? Si una casa pues tiene piso de cemento, está construida de cemento, con repellado, etcétera, pues va a ser difícil que la chinche pueda esconderse y estar cerca del humano. Lo que se ha observado es que las infecciones se están presentando principalmente en menores de 10 años. Sin embargo, la infección puede darse a cualquier edad, la persona sea susceptible, y se le ha asociado una mortalidad del 1% a la infección aguda, principalmente por miocarditis. La Organización Panamericana de la Salud estima que en América hay 8 millones de personas infectadas y que anualmente provoca alrededor de 20,000 muertes. La verdad es que no es raro que al hospital Dr. Aurelio Valdivieso, ¿verdad?, lleguen pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, y pues sí, es frecuente que tengamos defunciones relacionadas. Hay lugares, se ha identificado infecciones primarias, aquí en Valles Centrales, en Etla hemos tenido casos, no se diga en la región de Pochutla, ¿verdad?, de los Losichas, son áreas altamente endémicas. Se ha visto que solamente el 10 al 30% de las personas infectadas, ¿verdad?, que mantienen la infección desarrollarán enfermedad sintomática a lo largo del tiempo, generalmente esto en un transcurso de 10 a 30 años. Se ha identificado la infección en 17 estados de la República, y en varios estudios que se han hecho en bancos de sangre se ha identificado una prevalencia de 0.2 a 2.8%. Tienen anticuerpos, ¿verdad?, lo que habla que han estado en contacto con el parásito. En el Banco Estatal de Transfusión Sanguínea, que está aquí en el Hospital Civil, se ha identificado en un 1% de la población donadora, tiene anticuerpos, ¿no? Entonces sí puede ser una fuente de infección pues relativamente frecuente en hospitales. Sin embargo, pues esta sería una población seleccionada, porque parte del estudio que se hace para ver si una persona es apta o no, pues siempre se pregunta sobre la presencia de contacto con chinches en el domicilio, y entonces esto hace que muchas personas que han estado expuestos a estos vectores sean eliminadas y no sean candidatas para donación, ¿no? Pero bueno, la prevalencia que se tiene aquí en el Hospital Civil
en el banco de sangre estatal es alrededor del 1%. Probablemente en el área de Pochutla pues esta prevalencia sea mayor. Por eso, bueno, pues está normado que todas las unidades, ¿verdad?, de donación pues sean analizadas en la búsqueda de anticuerpos para tripanosoma, ¿no? Eso es algo que ya está establecido en la norma oficial mexicana. En cuanto a la patología, entonces sucede que la chinche se alimenta, defeca, se introduce el parásito, ¿verdad? Y a nivel local, en el sitio de entrada, va a provocar una respuesta inflamatoria, se provocarán cambios locales, ¿verdad?, edema intersticial y una infiltración linfocitaria. De ahí va a haber un traslado del parásito a través de linfa y torrente sanguíneo, y va a haber una parasitemia, y va a ir a depositarse a músculos, ¿verdad?, principalmente, y a plexos nerviosos, ¿verdad?, donde se va a depositar, tiene una predisposición a localizarse en estos sitios, y ahí se va a instalar y ahí va a quedar de manera permanente, va a multiplicarse y puede formar estos pseudoquistes que son agregados intracelulares de amastigotes. Suele haber linfocitosis, ¿verdad?, reactiva en el sitio. Puede haber ligera hepatitis con elevación de transaminasa, sobre todo en la fase aguda. Como hemos comentado, uno de los órganos que se afectan de manera importante es el tejido miocárdico. Se va a observar en un 20-30% de los pacientes y va a causar entonces un depósito, una inflamación crónica, formación de complejos antígeno-anticuerpo, inflamación crónica y fibrosis con el tiempo, ¿no? Y entonces esto va a provocar que haya alargamiento ventricular bilateral, puede haber adelgazamiento de la pared ventricular, puede haber formación de aneurismas y trombos murales, puede provocar fibrosis intersticial difusa y alterar el sistema de conducción, ¿verdad?, que esto se traduce en trastornos de la conducción miocárdica, y el cambio más importante será el bloqueo de rama derecha del haz de His y bloqueo del fascículo anterior, ¿no?, de la rama izquierda, que son datos muy característicos de esta miocardiopatía. Se dice que puede también depositarse en todo lo que es el tracto digestivo, pero principalmente en esófago y colon. Aquí va a provocar inflamación con infiltración linfocítica. Puede verse afectado entonces los plexos mientéricos, los plexos nerviosos, y entonces esto dará alteraciones en la motilidad y dilatación de los órganos y desnervación parasimpática, ¿no? Y esto se va a traducir en clínica como alteraciones, ¿verdad?, de la motilidad y de las dimensiones de estos órganos. En cuanto al cuadro clínico, se clasifica en dos etapas principales, lo que sería la enfermedad aguda, luego se resuelve esta fase aguda y entra en una fase de indeterminado, ¿verdad?, de un estadio indeterminado, y después va a provocar la enfermedad crónica. Decíamos que la infección suele darse en niños, por lo tanto pues es más frecuente verlos a esta edad. Ya decíamos que puede afectar cualquier edad y muchas veces pasa desapercibida o presenta síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces, la verdad es que es raro, yo les puedo platicar pues la experiencia que tenemos, es raro detectar una infección en fase aguda, generalmente no la consideramos, no la buscamos de manera intencionada, ¿no? Pero bueno, pues uno de los mensajes de esta plática es que debemos considerar siempre Chagas, sobre todo personas con fiebre que ya ha durado algunas semanas inclusive, como fiebre de origen desconocido, pues pensar en esta entidad y buscarla de manera intencionada, ¿no? Se menciona que tiene un periodo de incubación de 8 a 10 días, sin embargo, cuando es transmitido a través de la chinche, pero en promedio es de 30 días cuando es por transfusión sanguínea. Ya comentábamos que al introducirse el parásito genera inflamación local, entonces suele aparecer un área indurada con eritema, que se conoce también como chagoma,
Decíamos también que este parásito migra a través de linfáticos y entonces es frecuente encontrar adenopatía regional o local. Si decimos que pica generalmente y defeca en la cara, pues es frecuente ver adenopatía preauricular o retroauricular o a nivel cervical, como muestra esta fotografía, ¿no? Suele haber fiebre, ataque general, anorexia, puede haber edema de cara y de extremidades. Aquí vemos en la fotografía una niña que tiene un chagoma, ¿verdad? Ahí vemos una placa de induración, ¿verdad? Con edema, con inflamación local, y es el sitio donde se da la infección. Otro de los datos que es clásico, digamos, de esta entidad, pues es el signo de Romaña, ¿verdad? Y aquí es cuando la infección se da a través de la conjuntiva, ¿verdad? Ya sea que la chinche se alimente en el párpado o deposite el parásito en la conjuntiva, y entonces lo que se observa es edema palpebral indoloro, puede haber conjuntivitis y también puede haber meningoencefalitis, miocarditis, y este cuadro suele resolverse de manera espontánea en semanas a meses. Aquí vemos algunas fotografías de lo que sería el signo de Romaña, que es un signo pues, clásico, ¿verdad? Que hay que sospecharlo ante su presencia. Bueno, de esta etapa aguda entonces se estima que alrededor de 6 semanas después el cuadro remite, ¿verdad? La persona pues está asintomática. Ya comentamos que hay parasitemia, ¿verdad? El parásito está en los tejidos, se sigue multiplicando, hay niveles bajos de parasitemia y hay infección de músculos y plexos nerviosos, ¿no? Y entonces con el tiempo esta infección a este nivel va a generar inflamación, fibrosis, y con el paso de los años, de 10 a 30 años después, el cuadro es variable en cuanto al tiempo, puede haber entonces la presentación de la enfermedad crónica. Decíamos que uno de los órganos más afectados es el corazón, y a este nivel entonces puede generar arritmias. Es muy frecuente verlo en los hospitales, llegan pacientes de Los Icha, de esta área de Pochutla, ¿verdad? Con fibrilación auricular, ¿verdad? Con miocardiopatía dilatada. Ya decíamos que suele provocar bloqueo de rama de derecha, ¿verdad? Del haz de His, o de fascículo anterior, ¿verdad? De la rama izquierda. Son así los datos muy característicos. Puede dar taquicardias ventriculares, insuficiencia cardíaca congestiva. Esto también genera formación de trombos, ¿verdad? En esta cavidad dilatada, y tromboembolismo cerebral, por ejemplo, ¿no? Es frecuente que se presenten con EB6 clínico tromboembólico. Otra de las manifestaciones de la enfermedad crónica es el megaesófago, que se manifiesta con disfagia, dolor precordial, ¿verdad? O de tórax, odinofagia, regurgitación, tos, puede haber neumonías por aspiración de repetición, y a nivel de intestino, el megacolon, que suele manifestarse con estreñimiento, dolor y obstrucción intestinal. Y aquí vemos las alteraciones que produce a nivel de miocardio. Puede dar bloqueos auriculares, ¿verdad? Aquí vemos lo que sería el bloqueo de rama derecha, RSR en B1, B2, ¿verdad? Sería la alteración de bloqueo de rama derecha, y alteraciones del fascículo anterior. Vemos que puede dar taquicardias ventriculares, alteraciones de la onda Q, formación de aneurismas que se detectan con ecocardiografía, y formación de trombos, ¿verdad? Y miocardiopatía dilatada. Entonces vean cómo es uno de los órganos que más se ven afectados en esta entidad. Vemos también que aumentan los diámetros en el megacolon, ¿verdad? Con estudios varitados se puede ver estas alteraciones. Otra de las poblaciones también interesante que se ven comprometidas con esta infección son los pacientes inmunosuprimidos.
Ya habíamos comentado que en el trasplante de órganos puede ir el parásito y reactivarse después con la terapia inmunosupresora que recibe esta población, o en pacientes con infección por VIH también pueden verse afectados. Recuerdo que tuvimos aquí en la reunión de Hevis en algún momento, ¿verdad? Venían neurólogos de Argentina y ellos describían muy bien este problema de abscesos cerebrales asociados a VIH, ¿no? De tripanosomiasis americana. Y lesiones cutáneas que también pueden manifestarse de esta manera en forma de nódulos y placas a nivel de piel. Aquí vemos otras manifestaciones de la enfermedad, paniculitis, ¿verdad? Si nosotros tomásemos biopsia de este tejido, veríamos a los parásitos en forma de amastigotes en los tejidos, ¿no? Entonces sería la forma de hacer diagnóstico. Algo curioso que también es importante mencionar es que en Oaxaca y en México en general la alteración en forma de megacolon y de megaesófago pues es raro verla, ¿no? Lo que vemos más es la miocardiopatía por Chagas. Se ha pensado que esto tenga que ver por el tipo de parásito que tenemos, ¿no? Que existan variaciones en el tripanosoma. Estas manifestaciones se ven más en Sudamérica que en Norteamérica, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, pues muy importante pensar en ella, ¿no? Como todo, ahorita por ejemplo tenemos dengue, ¿no? También hay un brote de dengue muy importante en la ciudad, y lo que estamos viendo es que muchos de estos pacientes están yendo a ver a médicos, ¿verdad? En forma particular, y no se están diagnosticando, ¿no? Se manejan como pielonefritis o salmonelosis, porque no se están considerando este diagnóstico, de tal manera que pues hay que pensar primero en esta posibilidad. De igual manera en Chagas, pues debemos de considerar este diagnóstico, considerar los antecedentes epidemiológicos, si alguien ha estado en un área endémica. Les repito, tenemos casos demostrados de enfermedad de Chagas en Etla, por ejemplo, aquí en Valles Centrales, y pues no falta pues el antecedente de haber estado expuesto en algún momento, ¿no? Haber pernoctado en el servicio social, o en algún momento puede haber una exposición a la chinche, ¿no? Y entonces realmente pues es un diagnóstico que debemos considerar. También las transfusiones en área endémica pues son importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, en los bancos de sangre, pues ellos tienen muchos migrantes, ¿verdad? De Centroamérica, de México, y entonces ellos consideran que es una población de riesgo y les hacen la prueba de manera sistemática, ¿no? Los que vienen de áreas endémicas a donar sangre. El ser hijo de madre también infectada, pues también es otro de los factores que hay que considerar. Y entonces, para hacer el diagnóstico en la fase de Chagas agudo, pues lo que se recomienda es detectar el parásito, buscarlo en sangre periférica, en un frotis de sangre periférica con tinción de Giemsa. Podemos ver los tripomastigotes, ¿verdad? Ahí vemos una fotografía, cómo se verían, ¿verdad? En el frotis. Es diagnóstico. Otra de las pruebas que pudiera ser útil es la detección de anticuerpos IgM. Sin embargo, se considera que esta búsqueda de anticuerpos no es útil en Chagas, ya que no tenemos la prueba disponible y está mal estandarizada. Se dice que, pues así lo menciona en la literatura, y de hecho no se hace aquí tampoco, no se busca de manera rutinaria la presencia de anticuerpos IgM. Otra de las técnicas sería el cultivo, ¿verdad? En centros especializados pueden cultivar el protozoario, y el genodiagnóstico, que también pues se requiere de una infraestructura especial. ¿Qué es lo que se hace? Se expone a la chinche sana, ¿verdad? Cultivada en laboratorio, se le permite que se alimente de la persona en quien se sospecha Chagas, y después de un tiempo se le sacrifica y se le
se le observa al microscopio, se busca el parásito y de esta manera puede hacerse el diagnóstico de manera indirecta, ¿no? Sin embargo, pues este método es tardado y costoso y no se hace tampoco. Otro de los estudios que cobra importancia pues sería el estudio de PCR. Sin embargo, pues también es una prueba que no está bien estandarizada y que no contamos con ella, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuáles serían las formas? Pues buscar el parásito en el frotis de sangre periférica de forma aguda. Para el caso de Chagas crónico, pues ahí vamos a buscar anticuerpos de tipo IgG. Existen varias pruebas ya bien estandarizadas, que sería la prueba de ELISA, inmunofluorescencia indirecta y hemaglutinación indirecta. Y entonces lo que vamos a buscar son anticuerpos de tipo IgG. Se ha visto que puede haber reacción cruzada con leishmaniasis. Hemos tenido casos de leishmania en el estado. No mal recuerdo, la doctora Norma, ¿verdad? En el Capacitz alguna vez detectó una leishmaniasis diseminada en paciente con VIH, venía de la costa, si no mal recuerdo. En pacientes con sífilis, malaria, también pudiera haber falsos positivos. Y se piensa que el estudio de PCR, una vez que se estandarice mejor esta técnica, pudiera ser una prueba muy sensible y específica. Sin embargo, pues todavía no contamos bien con esta prueba, por lo tanto no se recomienda. Y entonces aquí vemos cómo sería el flujograma de diagnóstico ante la sospecha de un paciente con enfermedad de Chagas. Tiene signos y síntomas, que tenga más de 4 meses de evolución, y entonces lo que se recomienda es hacerle serología, búsqueda de anticuerpos IgG por 2 técnicas diferentes. Otra técnica que se está utilizando es la de Western Blot, ¿verdad? Parece que la está haciendo el laboratorio estatal. Y entonces, paciente que sale positivo a una de estas pruebas, se le debe de repetir la prueba con otra técnica. Si ambas pruebas salen positivas, hay una concordancia de resultados, entonces se define si el paciente está asintomático o está sintomático. Si está asintomático, parte de su estudio sería realizarle un electrocardiograma, un ecocardiograma y un estudio Holter para ver si tiene arritmias, ¿no? Si está asintomático, pues se ofrece tratamiento, ¿verdad?, parasitario, y el seguimiento sería a través de serología con medición de anticuerpos. Se dice que para considerar que alguien se ha curado, deben de desaparecer los anticuerpos IgGs. Sin embargo, esto lleva años, ¿no?, hasta 5 años, de tal manera que es difícil poder asegurar que el paciente ha curado, ¿no? Y la PCR aquí lo ponen con signo de interrogación, porque el que sea la PCR negativa no nos asegura que el parásito no pueda estar en los tejidos, ¿no? Entonces el seguimiento puede ser un poquito difícil de asegurar que el paciente ha curado. Si el paciente tiene síntomas, ¿verdad?, si tiene manifestaciones cardíacas, estos son los estudios que se recomendaría realizar: tele de tórax, electro, eco, estudio de Holter, inclusive resonancia magnética de corazón, y estudios electrofisiológicos e inclusive cateterismo. Ahorita vamos a ver cómo las indicaciones de tratamiento han cambiado. Se debe de ofrecer tratamiento, y el seguimiento pues es la misma problemática, no está muy bien definida cómo debe de hacerse. Si el paciente tiene manifestaciones colónicas, pues se recomienda estudios de enema, ¿verdad?, o hidrotomografía de colon, y como el corazón es de los órganos más afectados, también se debe de valorar la función cardíaca con los estudios que ya mencionamos. Se ofrece tratamiento parasitario y el seguimiento pues sería el mismo. Para manifestaciones esofágicas se hace valoración cardíaca, esófagograma varitado, manometría y endoscopía, y también se trata. Si el paciente le hacemos las 2 pruebas y no concuerdan ambas en que son negativas, entonces ahí detenemos, ya no se requiere realizar más estudios.
¿Sí? Bueno, el tratamiento es insatisfactorio, se dice, ¿no? Existen pocos estudios a nivel mundial, no está muy bien diseñados, son reportes de casos, no tienen buen diseño metodológico y por lo tanto no permiten sacar conclusiones confiables. Recientemente se han reunido expertos, ¿verdad?, de América y se han puesto de acuerdo a quién darle tratamiento. Todavía hasta hace poco pues no se ofrecía tratamiento en la enfermedad crónica, sin embargo esto ha venido cambiando. El tratamiento estaría indicado entonces en infección aguda, independientemente de la edad. Está el parásito, hay que tratar de erradicarlo. Se ha visto que mientras más tempranamente se inicia el tratamiento, mejor será el pronóstico y la seronegativización, ¿verdad? Una vez que se haya dado el tratamiento, los anticuerpos IgG desaparecerán más tempranamente. También aquel que tenga enfermedad congénita está indicado, y en niños. En adultos entre 19 y 50 años sin enfermedad cardíaca avanzada también no existe mucha controversia, no hay mucha duda, hay que ofrecer el tratamiento. Las dudas aparecen en personas mayores de 50 años, ¿verdad? Aquí sí existe controversia. ¿Por qué? Por la toxicidad potencial que tienen los medicamentos. No hay estudios que hayan demostrado un beneficio de estas terapias y entonces existen dudas. Sin embargo, esta cita bibliográfica menciona que esto está cambiando y que se le debe de ofrecer a toda persona que esté infectada independientemente de la edad. Se ha visto que el tratamiento disminuye la parasitemia y aunque no se erradique el parásito, esto a la larga puede dar beneficio en cuanto a la progresión de la enfermedad. Existen 2 medicamentos únicamente disponibles con los cuales se cuenta y que son efectivos. En nuestro medio lo que manejamos es el Nifurtimox, ¿verdad? Se ha visto que reduce la duración y la severidad de la enfermedad en fase aguda y congénita, y la curación es de alrededor de un 70%, o sea, vean, no es 100% eficaz. Dentro de sus principales efectos adversos tenemos los gastrointestinales, suele dar dolor abdominal, náusea, vómito, puede haber pérdida de peso y anorexia, insomnio, parestesias y crisis convulsivas. Este es el medicamento que manejamos en la Secretaría de Salud y es con el que tenemos pues un poco de experiencia, ¿no? La dosis en adultos es de 8 a 10 miligramos por kilo por día. En adolescentes se incrementa un poco a 12.5 a 15 miligramos y en niños de 1 a 10 años de 15 a 20 miligramos por kilo por día, y el tratamiento se ofrece por 90 a 120 días. En otros países de Sudamérica tienen más experiencia con benznidazol, ¿verdad? Es un imidazol, y se ha observado una cura del 60% en la enfermedad crónica. Tiene efectos adversos también importantes, puede dar dermatitis con aparición de un rash, ¿verdad?, con prurito importante, sobre todo en brazos. Se dice que esto no contraindica el continuar con el tratamiento, inclusive se puede manejar esteroides a dosis bajas, 20 miligramos día por 10 días y después 10 miligramos por 10 días más. Y generalmente la dermatitis entonces no representa un problema ni indicación de suspensión. Tal vez el efecto adverso más importante sería la neuropatía. Suele afectar piernas y brazos, ¿verdad? Y eso sí indicaría dolor, alteraciones de la sensibilidad, y esto sí sería una indicación para suspender el tratamiento. También se ha asociado a granulocitopenia y trombopenia. La dosis del benznidazol es de 5 a 10 miligramos por kilo por día durante 60 días. Hay también por ahí algunos estudios que se han realizado con azoles, ¿verdad? Fluconazol, ketoconazol y traconazol. También hay por ahí un estudio en Chile que se realizó en el 95 que daban también alopurinol, y de acuerdo a ese estudio pues
resultó ser benéfico. Pero otros estudios que se han llevado a cabo con estos medicamentos no han demostrado ser eficaces, por lo tanto pues no se recomienda en este momento, ¿no? En cuanto, una vez que se presentan las complicaciones crónicas, la cardiopatía, pues ahí no hay ningún tratamiento específico, el tratamiento es de sostén. Si hay insuficiencia cardíaca, se maneja como cualquier otra insuficiencia cardíaca, digoxina, diuréticos, ¿verdad? Los que tradicionalmente se han usado para el manejo de este problema. Pudiera haber indicación del uso de marcapasos. Para el megaesófago, pues se maneja igual que la calasia idiopática, pudiera intentarse la dilatación, ¿verdad?, con balón o procedimientos quirúrgicos. El megacolon, pues se recomienda una dieta rica en fibra, el uso de laxantes o enemas, desimpactación, decíamos que se asocia a estreñimiento importante, impactación, y cirugía cuando haya complicaciones como megacolon o volvulus. Aquí vemos esta gráfica, ¿verdad?, de lo que sucede una vez que la persona se infecta. Viene la fase aguda, que dura de 8 a 10 semanas, y cuando no se trata la enfermedad, lo que se observa es que se mantienen títulos elevados de IgG durante décadas, ¿no?, y niveles bajos de parasitemia, esto sin tratamiento. Y una vez que pasa el tiempo, pues vemos las manifestaciones clínicas a largo plazo. Y aquí lo que vemos es lo que sucede cuando se ofrece el tratamiento. Aquí se da el tratamiento, se considera curado el paciente, y vean lo que sucede en cuanto a los títulos de anticuerpos, pues tienden a desaparecer algunos años después, un año si se atiende de manera rápida y oportuna, y si ya es una enfermedad más crónica en el adulto, ¿verdad?, que no se detectó, pues puede llevar hasta alrededor de 5 años, ¿no?, en la desaparición de los anticuerpos IgG, que decíamos era el criterio para considerar que la persona ha curado. Y entonces vemos aquí cómo cuando se da el tratamiento, pues la parasitemia disminuye e inclusive desaparece, y tiempo después pues desaparecerán los anticuerpos, ¿no? Y entonces este estudio publicado en esta revista de las clínicas de Norteamérica, pues viene a apoyar que realmente la enfermedad debe tratarse en prácticamente cualquier estadio en que se detecte. Se mencionaba también que aun cuando hubiera persistencia del parásito, la disminución que se observa con el tratamiento a largo plazo disminuye las complicaciones de la enfermedad. Y pues algo muy importante es la prevención. Se recomienda, por lo tanto, identificar a las personas infectadas, ofrecer tratamiento. Si es donador de sangre, pues hacer las pruebas serológicas para evitar contagio por esta vía. Aquellos que trabajan en laboratorios con este parásito, pues usar protección adecuada. Cuando viajamos a áreas, ahorita platicábamos, ¿no?, de que viajamos a Chiapas, que vamos a Palenque, a veces no falta quien duerme así en hoteles rústicos, ¿verdad? Pues sería raro que no hayamos estado en riesgo, ¿verdad?, porque la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones así. Y entonces se debe evitar en lo posible dormir en lugares con estas características, o el uso de repelentes y mosquiteros. En cuanto a la comida, pues también ya lo comentamos, se ha descrito brotes por ingesta de la chinche infectada o de sus heces inclusive, y entonces pues seguir recomendaciones de higiene para la preparación de alimentos y su almacenamiento. Y hasta la fecha pues no contamos con una vacuna que proteja para esta infección. Pues doctor, no sé si tenga algún otro comentario. No, está bien, agradecerles la invitación. Nosotros le agradecemos que como siempre colabora con Telemedicina, y pues muchas gracias. Hemos estado hoy con este tema que no le dan importancia, pero que es un tema, como decía el doctor Vargas, de epidemiología.
Gracias, doctor. Sí, Nos gracias. vemos la próxima.